Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que me llena de placer presentar, como es Páginas en Voz Alta, una alianza de la Cámara Nacional de Radiodifusión, el programa Panorama, con la editorial Costa Rica. Hoy hemos invitado a don Camilo Retana, quien es filósofo, escribe ensayos, también participa en la Escuela de Arte de la Universidad de Costa Rica, es catedrático de la Escuela de Filosofía, para comentar una obra universal. De alguna manera yo creo que la mayoría de las personas han tenido cierto contacto con el libro Metamorfosis de Franz Kafka, que la editorial ha presentado, ha lanzado en una edición bien interesante. Yo le agradezco mucho a don Camilo que sacara el ratito para venir a hablar con nosotros sobre la Metamorfosis. ¿Cómo le va? Todo muy bien, encantado de estar por acá con vos conversando sobre este libro que, como decís, es una pieza clave, digamos, de la literatura universal. Sí, y que yo creo que ahora lo hablábamos extra micrófonos, sí nos acerca a la filosofía, de alguna manera. No, puede ser un libro que te abre las puertas, incluso a los adolescentes, hacia un mundo mucho más profundo, más amplio de la filosofía en sí. Es cierto, es un libro que tiene por lo menos dos capas de lectura. Una que tiene que ver con lo que ocurre, lo que le ocurre a Gregorio Samsa, el personaje principal, y otra capa de lectura que tiene que ver con lo que esa historia evoca, no con lo que la historia cuenta literalmente, sino con esas capas de lectura que vos decís que puede tener la obra. Entonces tenemos esta premisa inicial, sin hacerle spoiler a las personas lectoras, de la premisa inicial de la obra, ¿no? Que es un hombre que amanece convertido en una alimaña, en una especie de monstruo. Más bien decían que era una cucaracha. Una cucaracha, exacto. Y por otro lado está esa otra lectura de, bueno, ¿qué demonios puede significar eso? ¿Qué interpretaciones se puede hacer? Bueno, se presta para muchísimas cosas, ¿verdad? De verdad, desde una autopercepción, ¿verdad? O sea, yo me siento como me veo, o sea, o me veo como me siento, más bien, hasta aspectos no solamente interiores, sino exteriores, hablando de la sociedad. Desde la visión suya, ¿dónde está tal vez las partes más destacadas de el mensaje de lo que quiso reflejar Kafka en la Metamorfosis? Que yo sé que eso será un criterio personal, porque de eso es parte de la filosofía, ¿verdad? De una interpretación individual de todo lo que existe en ese universo. Tal vez déjame dar un rodeo antes de contestar, que una cosa que me impresionó mucho en esta relectura, porque también hablábamos fuera de micrófono, que los dos habíamos leído este libro en algún momento, y bueno, yo ahora lo volví a releer muchísimos años después, es ese inicio que tiene el libro, ¿no? Es decir, es un libro que parece que está contando una clave realista, ¿verdad? Que no está contando una metáfora, sino que está contando algo que literalmente sucedió. Un hecho. Un hecho. Pero sin embargo ese hecho es totalmente anómalo, ¿no? Entonces una de las... como un tema como de fantasía, ¿no? Exactamente. Es fantástico. Si lo contás así, como lo acabamos de decir, y no has leído el libro, podría parecer un libro de literatura fantástica, en efecto. Entonces, entonces ese inicio me parece que es maravilloso, digamos, empezar así, con un hombre convertido en otra cosa, un hombre devenido en un monstruo, me parece un comienzo brillante, y yo creo que eso hace que uno no pueda soltar el libro, y bueno, eso hace que pasen las décadas y sigamos visitándolo, ¿no? Y otra cosa que me pareció como muy interesante en esta relectura, en este reencuentro con este libro, es precisamente el hecho de que a mí me parece que es un libro que no enseña nada. Es decir, es un libro que lo que plantea son una serie de preguntas, ¿verdad? Pero no se ocupa tanto de responderlas. ¿Cuáles son las preguntas que plantea? Te plantea cosas que tenés que buscar. Que tenés que responder vos, ¿no? Sí. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué nos hace seres humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué hace que unas cosas nos resulten familiar y otras no? ¿Verdad? Cómo nos vemos a través de la mirada de los otros, cómo la mirada de los otros nos constituye, cómo lidiamos con el cambio, con los cambios que tienen lugar adentro nuestro, cómo la mirada que tenemos acerca de nosotros mismos entra en tensión con la mirada que nos devuelven los otros. Entonces, el texto es un texto que abre un montón de preguntas
con las que luego uno queda atragantado. Sí, y con las que uno tendrá, digamos, la misión de responderse. Exactamente. Es un libro que no te plantea las preguntas, pero no te da las respuestas. Te obliga a responderte algunas de esas preguntas como puedas. Y eso es interesante porque no sé si a vos te pasó, pero a mí sí me pasó que esa sensación la tuve adolescente cuando la leí por primera vez y la volví a tener ahora. Como esto, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿A dónde nos está llevando este libro? ¿Cuál es como esa zona de interrogación donde nos quiere meter? ¿Qué significa? Yo sé, usted me lo dijo, ¿verdad? Que vamos a dejar claro, usted no es experto en Franz Kafka. Sin embargo, desde la visión suya, ¿dónde radica la importancia dentro de la filosofía moderna de este filósofo, de este escritor? Yo creo que una de las cosas que tiene Kafka, digamos, es decir, en la lectura, desde la lectura más básica hasta la lectura más compleja que se ha ensayado de Kafka, creo que los comentaristas coinciden en el hecho de que se trata de un autor que logra retratar algunos hilos, algunos filamentos de las sociedades modernas con una claridad y una brutalidad que es probable que ningún otro escritor haya logrado retratar. Wow. Me refiero sobre todo a la capacidad que tiene este autor de mostrar la brutalidad de las relaciones humanas, digamos, la aspereza que tienen las relaciones humanas. Y bueno, y la fiereza con que algunas de las instituciones sociales, en este caso, por ejemplo, en el caso de este relato, la familia, nos pueden rebotar, ¿no? Porque, bueno, sin entrar en detalle con lo que sucede en el libro, lo cierto del caso es que el personaje que se convierte en monstruo, Gregorio Samsa, es el pilar de su familia, pero rápidamente, una vez que se convierte en monstruo, se convierte en un problema para queda confinado ahí exactamente, en la habitación. Se convierte en el problema para todos, pasa de ser la solución a ser el problema, ¿no? Y bueno, la manera en que Kafka logra retratar ese funcionamiento de las instituciones sociales me parece que lo caracteriza y lo pone en un sitial que ningún otro autor quizás haya alcanzado. Todos sus libros, creo, todos sus textos orbitan de una u otra manera en torno a la incapacidad de ciertas instituciones sociales para comprender a los seres humanos o para reconocer a los seres humanos. Qué interesante, qué bonito. Es un libro que... Ahora lo hablábamos, ahora estábamos discutiendo y yo me disculpo por eso, no sabemos si realmente es un libro de lectura obligatoria en el sistema académico o el sistema educativo formal. Sin embargo, sí es un libro que le resulta muy atractivo a los adolescentes, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, ojalá que esté, porque por lo mismo, ¿verdad? Porque leer algo que además te llama la atención, que te gusta, mucho mejor. Sin embargo, insisto, ¿verdad? Usted lo leyó adolescente. Yo no lo leí tan adolescente, lo leí un poco más grande, pero sí llama la atención. Sí, porque es un libro, digamos, creo que es un libro, ¿cómo te dijera? Noble para ¿sí? Una lectura adolescente, precisamente porque parte de la premisa, parte de una premisa que tiene mucho calado cuando uno es adolescente, de que no siempre los seres humanos logramos ser comprendidos por otros. Correcto. ¿No? Sí. O sea, es imposible ser un adolescente y no reconocerse en ese bicho que... El cucaracho. Ajá, en el cucaracho que no todo el mundo logra reconocer como humano, ¿no? Hay algo de eso en todas las vidas. Las capas de uno, ¿verdad? Y sobre todo en esa adolescencia que está ahora esa búsqueda constante de identidad. ¿Cómo no? Y que uno es la época, creo, por excelencia en la que uno siente más extrañamiento para con uno mismo, ¿no? Correcto, sí. Y bueno, si hay algo que le pasa a ese personaje es sentirse extraño respecto de sí mismo, ¿verdad? Porque él no sabe qué es lo que le pasa. Es una lucha interna, pero que también se refleja, ahora yo lo decía, también se refleja en su externalidad, con su familia, con el mundo. Con su familia y con su trabajo. Creo que esas son, que ahí en el prólogo, Cyrus Piedra, el prologuista, lo retrata muy bien. Esta incapacidad que tienen esas dos instituciones, la institución familiar y el ámbito laboral, para reconocer en Gregorio, o sobre todo en la diferencia de Gregorio, sí, algo admisible, ¿no? Yo quiero destacar que aquí, como lo mencionaba Camilo, bueno, este prólogo es para jóvenes lectores. Este es un libro que sí está como muy creado, editado
para los jóvenes y tiene unos artes muy bonitos, hechos también basados en temas como reflejando ciertos temas modernos, por Philip Anaskin, que es un ilustrador ruso, que también como que complementa el texto para los nuevos lectores. Sí, vieras que hay varias de esas cosas que acabas de mencionar que a mí me parece que habría que rescatar de esta edición que hace la editorial Costa Rica, porque yo creo que es una edición que trae el libro a los lectores costarricenses en varios niveles. Primero, me parece que el prólogo de Cyrus es un prólogo que sitúa muy bien al lector joven en el conjunto de preocupaciones de Kafka y en el lugar que esta novela tiene, que este cuento tiene dentro de su obra. Uh-huh. Quiero destacar también la traducción, porque la traducción está voceada, ¿verdad? No es esa traducción españoleta, ¿verdad? Que a veces lo rebota con tanta fuerza a uno como lector. Y creo que está muy bien ilustrada. Yo te decía que conozco el trabajo de Philip Anaskin. Creo que es un artista que tiene una particular fuerza expresiva y me parece que es muy atinada la elección de él como ilustrador de esta obra, porque esta es una obra en la que los personajes, en las que el personaje principal, como decíamos, es un personaje que está desgarrado, ¿no? Que está tironeado entre la mirada que los otros tienen de sí y la mirada que él tiene de sí mismo. Y las ilustraciones de Anaskin, las que están incluidas en el libro, tienen esa misma beta, ¿verdad? Son algo más que ilustraciones, porque no exactamente retratan el libro, sino que toman costados del libro y los explotan gráficamente trayéndolas al presente, al igual que la traducción y el prólogo. Entonces, eso me gustó mucho, me parece que es un privilegio que tenemos como lectores, como lectoras, de poder acercarnos a una obra que, como decíamos, es una obra universal, pero que la editorial se ha encargado de acercarla al público nacional. Pues invitar a todas las personas, especialmente si queremos acercar a los jóvenes a la lectura y a una lectura de una naturaleza muy amplia, de una manera de descifrarla muy personal, la metamorfosis de Franz Kafka en la versión de la editorial Costa Rica. Estamos invitándole a la gente. Es un libro que no sabemos, ¿verdad? De si realmente, como indicábamos, forma parte de las lecturas obligatorias, pero de una u otra manera sí podemos regalárselo a un joven o invitarlo a que lo consuma, porque estamos seguros de que les va a gustar, les va a llamar la atención todo su contenido. Es un libro que en sí, esta edición tiene menos de 100 hojas. ¿Verdad? Tiene menos de 100 hojas y eso que viene acompañado. Se lee en una tarde. Claro, y que viene acompañado también de las ilustraciones, ¿verdad? No son un montón de ilustraciones, pero la lectura sí es muy fluida y se siente muy bien. Camilo, muchas gracias por venir con nosotros. Muchísimas gracias a vos, encantado. Y gracias a las personas que nos han acompañado. Recuerde que próximamente más páginas en voz alta.